Una de las preguntas más importantes que tenemos que responder es, ¿por qué sufrimos? Bueno, cuando nosotros tratamos de penetrar en el mundo de la psicología, de la sociología, de la psiquiatría, de la antropología, para estar buscando respuestas que no vamos a poder encontrar en ninguna de estas disciplinas académicas, tenemos que recurrir al libro de los libros, que es la Biblia. La Biblia nos muestra claramente que cuando Dios creó el universo, lo creó con la libertad o el libre albedrío en el que todas sus criaturas iban a funcionar. Cuando Dios creó el universo, Él pudo tener tres opciones. Número uno, no haber creado nada. Número dos, haber creado un universo con criaturas donde jamás nadie hubiera pecado ni el mal existido. Y en tercer lugar, la Biblia dice que en la sabiduría y en la soberanía de Dios, que es lógico que sea mucho más profunda y extensa, más alta que los cielos de nuestros pensamientos y nuestros razonamientos, Él decidió crear criaturas con la libertad de libre albedrío. Entonces, Dios pudo, como dijimos anteriormente, no haber creado nada, pero no se puede comparar la nada con el algo. Tampoco Dios pudo haber creado personas o criaturas que jamás pecaran, porque hubiéramos sido robots. Entonces, tenía que haber libertad, tenía que haber amor hacia Dios, y eso fue lo que implicó que Dios permitiera que sus criaturas tuvieran la opción de amarle y escoger adorarle con libertad. Cuando el pecado entró, la Biblia nos muestra en Ezequiel 28, por causa de Lucifer, fue porque él decidió rebelarse contra Dios. En otras palabras, ¿cuál es el origen del pecado o del sufrimiento? Es precisamente el abuso de la libertad con el cual Dios nos creó. Cuando nosotros, yo le doy a mi hijo una licencia para que él maneje, y él sabe que tiene que ir a cierta velocidad y que hay restricciones donde él tiene que bajar la velocidad. Si él abusa de esa autoridad que las autoridades civiles han establecido, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a chocar, ¿verdad? Va a causar un accidente. Pues de la misma manera no se le puede culpar al padre que le prestó el carro al hijo, porque él asumió esa libertad bajo su responsabilidad. Entonces, todo el sufrimiento que actualmente vemos en el mundo es el resultado precisamente de ese abuso, de esa libertad que Dios nos adjudicó y nos permitió que tuviéramos para que pudiéramos verdaderamente algún día ser juzgados. Entonces, es lógico que todos los seres humanos fuimos creados como agentes morales responsables de nuestras acciones. Tú y yo vamos a ser juzgados algún día por estas decisiones que tomamos, porque toda consecuencia es para bien o para mal. Entonces, cuando nosotros tenemos la ley de la responsabilidad moral, que implica que cada decisión que tú tomas o que yo tomo tiene consecuencias para bien o para mal, tenemos, antes que tomar una decisión, pensarlo 3 veces, porque es una ley en la que no podemos evadir y en la que no podemos tampoco culpar que nuestros padres son los culpables de nuestra situación, o mi mamá o mi papá, o porque me violaron cuando yo era niña, cuando yo era joven, y por eso yo aborrezco a los hombres, o viceversa, etcétera, etcétera, porque esto simplemente demuestra una inmadurez absoluta de parte de nuestros pensamientos. Cuando nosotros llegamos al punto donde reconocemos que somos los responsables de cómo somos actualmente, ya no vamos a culpar a terceras personas. Bueno, esto es la causa del sufrimiento moral, pero también hay otra causa de otro sufrimiento, que es el que nosotros mismos nos causamos. ¿Cuál es este sufrimiento? Bueno, si tú tomas una decisión de casarte con una persona equivocada, vas a sufrir. No le eches la culpa a Dios del sufrimiento que estás atravesando en tu matrimonio actual. Si tú no te cuidas en tu alimentación, en la forma en la que tú tienes control de tus bebidas, pues comienzas a comer grasas, comienzas a beber, que esas bebidas actualmente que son energéticas, como el Red Bull, ¿verdad? Y el Monster y todas esas tonterías que el mercado está presionando para que la gente las compre, te vas a enfermar, porque son puros químicos que tu cuerpo no fue diseñado, ni tus riñones ni tu hígado, para poder absorberlas.
Entonces, todo ese sufrimiento ocasionado por la comida, por la forma como manejas, si puedes chocar, puedes acabar en un hospital, por la forma como comes, es autocontrolado nada más por nosotros y autoinfligido por nuestra propia voluntad. Y finalmente tenemos el sufrimiento de las fuerzas naturales. Puede haber un temblor y puede caerse tu casa, y puedes pasar a través de un tsunami que te arrastra, y puedes haber visto a tu mamá, a tus hermanos ahogados, o puede haber un diluvio en el que el río se llevó a uno de tus hijos. Estos sufrimientos no fueron causados por nosotros, no fueron causados por Dios, fueron causados por las fuerzas naturales. ¿Qué significa esto? Que vivimos en un mundo de pecado, un mundo de maldad, un mundo donde nosotros hemos causado todo lo que nos rodea, y esto es lo que ha causado finalmente lo que nosotros estamos buscando, la respuesta a la pregunta ¿por qué sufrimos? Que Dios te dé entendimiento de todas estas cosas, y sabemos que la persona que más ha sufrido en este mundo fue el Hijo de Dios en la cruz. Y cuando estaba en la cruz, Él podía haber dicho: papá, ¿por qué me permites esto? Y la respuesta es: porque Dios nos amaba a nosotros. De tal manera Dios nos amó que permitió que su Hijo sufriera lo que tú y yo íbamos a sufrir en el infierno, para que pudiéramos conocer que verdaderamente hay un Dios que está esperando que tú respondas a su llamado y que pongas tus ojos en la cruz de su Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga.